Muy buenos días a todos los presentes. Mi equipo y yo les hablaremos acerca de nuestro proyecto de investigación titulado Determinación de azúcares reductores en jarabes para diabéticos. Pero, ¿por qué decidimos hacer un proyecto de este tipo? La principal razón es debido a la creciente problemática que ha sido la diabetes en México en los últimos años. La diabetes es una enfermedad en la que el cuerpo no produce insulina o no la suficiente y por lo tanto la glucosa no puede entrar a las células quedándose en la sangre. Las personas con este padecimiento deben moderar su consumo de azúcar, lo que puede resultar problemático si se llegasen a enfermar, por ejemplo, de tos, ya que es una enfermedad bastante común en México, y los jarabes recetados para esta enfermedad pues están endulzados con edulcorantes perjudiciales para esta población. Sabemos que existen alternativas en el mercado, sin embargo, ¿realmente están libres de azúcar? Una encuesta hecha por el ENSANUD en 2022 nos dice que el 12.8% de la población en México es diabética, el 5.8% también es diabética pero no está diagnosticada y el 22.1% de los adultos son prediabéticos. Para este experimento realizamos 3 pruebas, la prueba de Tollens, la prueba de Benedict y la prueba de Fehling, en los cuales analizamos 6 jarabes, 2 de ellos con su versión con azúcar y sin azúcar. Asimismo, realizamos una prueba control de glucosa. La primera prueba que realizamos fue la de Tollens, la cual consiste en la identificación de aldehídos que se encuentran en el azúcar gracias a la plata. Para realizar esta prueba lo que primero necesitamos hacer es hacer un precipitado de óxido de plata, el cual se hace poniendo 1 mililitro de nitrato de plata al 5% en un tubo de ensayo y luego de esto procedemos a agregar una gota de hidróxido de sodio al 10%. En el momento que le agreguemos esta gota se formará el precipitado de óxido de plata. Después de que tengamos este precipitado, tenemos que agregar gota a gota de hidróxido de amonio al 5%. Es decir, agregamos una gota, mezclamos, agregamos una gota y mezclamos así hasta que el precipitado desaparezca. Una vez que ya no está el precipitado, procedemos a agregar de 2 a 3 gotas de la muestra problema, que en este caso fueron los jarabes. Y después de eso mezclamos. Ya que hicimos esto, lo tenemos que llevar a un baño de agua caliente por alrededor de 2 a 5 minutos. Pasando este tiempo nos va a arrojar un espejo de plata. Si nos arrojó este espejo de plata, significa que la prueba dio positivo, hay presencia de azúcar, pero si no nos arrojó el espejo de plata, la prueba dio negativo. En la prueba de Benedict vamos a agregar en un tubo de ensayo 1 mililitro de reactivo de Benedict más 2 a 3 gotas de la muestra. Después lo vamos a llevar a una placa calefactora para calentarlo de 2 a 3 minutos. Un resultado positivo va a formar un precipitado de óxido de cobre y se va a volver como rojo o amarillo, y un resultado negativo va a mantener su mismo color. En la prueba de Fehling vamos a agregar 1 mililitro de Fehling A, que es sulfato de cobre, y 1 mililitro de Fehling B, que es hidróxido de sodio más tartrato de sodio y potasio. Después vamos a agregar de 2 a 3 gotas de nuestra muestra problema, que es el jarabe, y lo vamos a llevar a una placa calefactora para calentarlo a ebullición. Un resultado positivo se va a formar un precipitado de óxido de cobre, y en uno negativo puede cambiar de color pero no se va a formar ningún precipitado. En la prueba Tollens lo que pasa es que el aldehído se oxida, y lo que significa que va a perder electrones y se va a convertir en un ácido carboxílico. Esos electrones que perdió los va a recibir la plata, que originalmente está en forma de ion en el reactivo Tollens. Al recibir estos electrones, la plata se va a reducir y va a pasar a su estado metálico, que es plata cero, esta plata es la que se encuentra en la joyería, en los espejos y demás, pero pues esta no es soluble en el agua, por lo que va a proceder a pegarse en el tubo de ensayo formando el famoso espejo de plata. En la prueba de Fehling vamos a tener que el aldehído se va a combinar con cobre en su número de oxidación más 2, por eso presenta el color azul en Fehling A del reactivo de Fehling. Después el aldehído se va a oxidar a ácido carboxílico y se va a formar un precipitado de óxido de cobre. El cobre ahora va a trabajar con su estado de oxidación más 1 y por eso va a cambiar de color a rojo. En la prueba de Benedict lo que ocurre es que el aldehído reduce al citrato de cobre, es decir, al reactivo de Benedict, que este tiene su número de oxidación en -2, y como resultado obtenemos un carboxilo y el cobre se reduce a su número de oxidación 1, dándonos el color característico rojo, dando indicio de azúcares.
De los 6 jarabes que probamos, solo 5 coincidieron con su empaquetado, los cuales fueron Tucolde con azúcar, el cual nos dio un espejo de plata, Tucolde sin azúcar, el cual nos dio un resultado negativo, lo mismo con el Simibrox con azúcar, el cual dio un resultado positivo, así con el Simibrox sin azúcar, que no nos dio un espejo de plata, y el Istiazid con azúcar nos dio una prueba positiva. El único que no cumple con esto es el Broxol sin azúcar, el cual nos dio un resultado positivo mostrando un espejo de plata muy notorio. Al igual que en la prueba de Tollens, los resultados de la prueba de Benedict, los 5 jarabes coincidieron con su empaquetado. El Tucolde con azúcar nos mostró un precipitado de óxido de cobre, el Tucolde sin azúcar no dio un precipitado de cobre, el Simibrox con azúcar salió positivo, el Simibrox sin azúcar negativo, el Istiazid con azúcar positivo, es decir, que dio el precipitado de óxido de cobre. El único que no concordó fue el Broxol sin azúcar, el cual nos llamó mucho la atención, ya que al duplicar la cantidad de jarabe y realizar la prueba de Fehling, se formó un pequeño precipitado de óxido de cobre, indicando o dando indicios de que puede haber azúcares reductores en pequeñas concentraciones. En cuanto a los resultados de la prueba de Benedict, todos los jarabes concordaron con lo que decían en su empaquetado. El Tucolde con azúcar sí nos dio positivo, el Tucolde sin azúcar mantuvo su color azul, por lo tanto es negativo. Simibrox con azúcar positivo, Simibrox sin azúcar negativo, Istiazid con azúcar positivo, y en el caso del Broxol, en esta prueba nos dio como resultado negativo. En conclusión, podemos decir que mediante las pruebas de Fehling, Tollens y Benedict pudimos comprobar la presencia en pequeñas cantidades de azúcares en un jarabe recetado para personas con diabetes.